Bien, buenas tardes hermanos, buenas tardes a todos los que se conectan para el estudio, para la predicación del Evangelio. Ese es el objetivo en esta hora, anunciar la palabra del Señor. Muchas gracias. Muchas gracias también a los hermanos que toman el tiempo para poder escuchar esta palabra. Espero en el Señor, sinceramente, que la palabra sea de edificación y de aliento para todos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 10. Vamos a leer un versículo ahí, en Marcos, en el capítulo 10, y vamos a leer en el versículo 17. Todos atentos, con sus Biblias en mano, y los que no, escuchen la lectura de esta porción de la palabra. Dice así en el versículo 17, capítulo 10 de Marcos, en el versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, le dice Jesús: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Que el Señor bendiga la meditación en su palabra en esta hora. La eternidad, la eternidad. Cuando el hermano me estaba presentando y diciendo: Renzo nos va a hablar del futuro y de lo que pasará en el futuro, yo ahí casi, como decimos en chileno, casi me caigo. Dije yo: hermano, sabía justamente lo que iba a predicar. Vamos a hablar de la eternidad, justamente de lo que está en el futuro. Como qué interesante, porque estamos conectados. No habíamos conversado nada con el hermano, como se dice, y el Señor cómo unifica los pensamientos. La eternidad. Noten ustedes con la pregunta de este hombre. La pregunta me ha estado golpeando, ha estado en mi mente por largo tiempo. La pregunta de este hombre en el versículo 17. Él le pregunta al Señor, es un hombre rico, probablemente no era joven, um, ya maduro quizá, por todo lo que le dice al Señor que ha hecho. Entonces le pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre tenía una gran preocupación y su preocupación era la vida eterna. En otras palabras, en el contexto del Evangelio, es el reino de Dios. Para un judío era lo primordial el ser parte de ese reino. Ellos nacían sabiendo y pensando por las Escrituras que eran el pueblo de Dios, que ellos ya eran parte del reino de Dios, ya por ser parte de Israel. Pero este hombre quería la certeza, la seguridad de las palabras del maestro, de la boca del maestro, de la boca de aquel que hace señales y milagros y que es enviado de Dios. No hay duda de eso. El Señor Jesús fue enviado de Dios. Quería la ratificación de que Él iba al cielo, de que Él iba al reino de Dios, de que su
puesto ya en el cielo estaba asegurado. ¿Y quién no lo quiere? ¿Quién no quiere la audiencia? Que imagine usted, Dios se aparece y le dice, tú tal en tal, no te preocupes, tu puesto en el cielo ya está asegurado. ¿Se imagina que ocurriera eso? ¿Cómo nos sentiríamos? Uf, ¿cierto? Un gran alivio, un gran peso caería de nuestro corazón. Está asegurado nuestra posición en el cielo. Este hombre tenía una gran ansiedad de saber, de tener la seguridad de la vida eterna, la vida eterna. Creo que por eso el Señor lo miró y le amó, porque sinceramente, este hombre había procurado entrar en la vida eterna. ¿Cuántos hay que están escuchando este mensaje que son sinceros en su creencia? Pero lamentablemente, como dijo un predicador, están sinceramente equivocados. Y este hombre estaba sinceramente equivocado. ¿Cuántos hay que escuchan esta palabra? ¿Y cuántos hay que escucharán quizás, como dijo el hermano, después este mensaje? Si usted está en esta posición, si usted está en una situación en que desea saber de la vida eterna, desea saber qué ha de suceder cuando estos ojos se cierren, cuando la muerte nos llegue. Y la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Chile vive, ¿verdad? El tema de la muerte en estos momentos. Mire lo que ocurrió en Valparaíso. Mire lo que ocurre a alguien tan destacado como un expresidente. La muerte le llega a cualquiera. La eternidad está allí para todos nosotros, todos. La muerte está próxima. Leía en estos días por ahí un mensaje de unos hermanos de una pareja joven de las asambleas aquí en Australia que no se lamentaban, daban gracias al Señor por su hijo que nació un día en la madrugada a las 5:30 de la mañana y partió a las 6:40 de la mañana. Y le daban gracias al Señor por haber tenido a su hijo por 1 hora y algo. Nada más, ni nada menos. Así es. La vida es un soplo, nos vamos gastando y la eternidad está ahí a la puerta. La eternidad. La eternidad. Nadie tiene asegurado esto. Nadie puede decir cuándo es el día de su partida, la eternidad. Este hombre estaba preocupado por la eternidad, por la vida eterna. En estos días he estado leyendo un tratado bíblico que llegó a mis manos por una hermana en la asamblea que lo repartió a los hermanos y no sé si lo alcanzan a ver, es, en español sería la historia de el Señor Eternidad. Les voy a contar la historia del Señor Eternidad. En inglés es The Story of Mr. Eternity. La historia del Señor Eternidad. El nombre real de este hombre era Arthur Stace, Arturo para nosotros, para los chilenos. Y este hombre tomó el, el ministerio, el trabajo de por más de 30 años escribir en el suelo la palabra eternidad. Simplemente eternidad, eternidad. Se dice, bueno, el año 2000, ustedes saben que fue un año muy especial, el comienzo de un nuevo ciclo, aunque fue el año 2001, pero el 2000, ¿cierto? Fue apoteósico en todo el mundo, fuegos artificiales, etcétera. Y en un momento en Sydney, que se cree que fue el mejor espectáculo, no porque esté en Australia, pero fue el mejor espectáculo de fuegos artificiales en el mundo, solo seguido de Valparaíso. Bueno, aparece en medio de la ciudad, en el puente, en Sydney Harbour, en el puente, Sydney Bridge, aparece la palabra eternidad. No sé si usted alguna vez se recuerda algo, vio, pero aparece la palabra eternidad. Y entonces surgen estos folletos bíblicos para hablar de la eternidad. Este hombre, Arthur o Arturo Stace, creyó en el Señor Jesucristo allá por el año 1930. Estamos hablando de muchos años atrás, 1930. Un hombre de un origen muy pobre, un hombre de una vida perdida,
hasta que conoce al Señor, dedicado al alcohol, al crimen, etc. El tratado lo dice. Pero un día, alguien lo invita a una iglesia donde entregaban comida para los hombres necesitados. Literalmente era así, para todos los hombres necesitados. Y este hombre que vivía en la calle, que recogía comida entre la basura, va entonces a la iglesia donde dice que se dará comida a los hombres necesitados. Y cuando está sentado en la iglesia para que le den comida y le den una taza de té, un pedazo de pan y una taza de té, dice que el tratado dice que él se fija en los que están en el local, la iglesia, bien vestidos de corbata, atendiendo a la gente. Y entonces el amigo le pregunta, oye, ¿quiénes son esos que están ahí? Entonces Arturo Stace dice, no sé quiénes son, pero me gustaría saber lo que ellos creen. Eran cristianos, por cierto, que repartían el alimento. En 1930, después de haber escuchado el mensaje del Evangelio bajo un árbol, él se convierte al Señor Jesucristo. Y sus palabras son, en su testimonio, en su biografía, que clamó al Señor y le dijo, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y el año 1930, como dije, este hombre es transformado, cambiado. 2 años después está escuchando el mensaje del Evangelio, el mismo que usted ahora está escuchando, y el predicador habla de un versículo de Isaías cuando habla de Dios que habita en la eternidad, el Dios que habita en la eternidad. Y esa palabra quedó en la mente de este hombre, Arthur Stace, quedó la palabra eternidad. Y por más de 32 años, por más de 32 años, todos los días, escribía en la calle, eternidad, eternidad. Y lo milagroso de esto es que él no sabía escribir, no sabía ni escribir su nombre, eternidad. Por más de 20 años, sigue la historia, por más de 24 años, nadie sabía quién escribía la palabra eternidad. Nadie sabía eso. Por los diarios salía a la prensa quién era Mr. Eternity o quién era el Señor Eternidad. Había un reportaje buscando en la calle a ver quién era el hombre, quién era la persona que escribía la palabra eternidad. Pasó muchos años sin que alguien lo supiera, hasta que se descubrió quién lo escribía. Y era este hombre sencillo, pequeño, de baja estatura, que escribía la palabra eternidad. Y se le preguntó por qué, y hay una biografía, hay un documental acerca de este hombre, si alguien lo quiere ver, y se le preguntó por qué escribía la palabra eternidad. Y la idea y el objetivo de este hombre, decía él, yo quiero hacer ver, literalmente, a los hombres, a todos, el destino, lo que hay más allá. Hay eternidad, hay algo más allá de la muerte. Y se calcula que más de medio millón de personas, mucho más que eso, en un lapso de 30 años, leyeron la palabra eternidad. Y más de 2 billones de personas vieron la palabra escrita eternidad colgando en el puente de Sydney el año 2000. Qué testimonio de este hombre. Un hombre pequeño, un hombre sin poder en el hablar, que no sabía ni escribir, pero que alcanzó a miles, quizás millones, solo con el deseo de escribir la palabra eternidad. Un día cuenta la historia en el tratado que estoy leyendo, que estoy explicando a grandes rasgos, que dice que durante esos 20 años que nadie supo quién escribía la palabra eternidad, fue sorprendido este hombre pequeño, escribiendo eternidad en el suelo por policía. Y un policía le dice, ¿qué estás escribiendo? Y entonces Arthur State le dice, estoy escribiendo la palabra eternidad. ¿Y con qué autoridad la está escribiendo? Bueno, con la autoridad de Dios, con la autoridad del Dios en el cual tú, policía, juraste, sobre la cual, el libro en el cual tú juraste ser policía. Y entonces el policía se da la vuelta y lo deja escribir la palabra eternidad. Me llamó la atención eso, eternidad. ¿Cuántos hay que fueron alcanzados por esa palabra y este tremendo testimonio de un hombre que fue transformado por el Señor con una sola palabra, eternidad, eternidad? Volvamos a la escritura
con esta historia que hemos contado. Este hombre, en la palabra de Dios que estamos hablando, tenía la misma preocupación, tenía esa misma preocupación. Dice la palabra de Dios así: Maestro bueno. Noten que le llama bueno, quiere para heredar la vida eterna. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Solo uno, Dios. Hay uno solo bueno. No, no hay quien haga lo bueno, dice la Escritura. Mucha gente se considera buena, ¿verdad? Y en especial en nuestro país, cuando antes, me acuerdo, había un gran porcentaje de personas que profesaban la religión popular. Se consideraban justos y buenos por acudir a la iglesia o por adorar a tal o cual imagen, etcétera. Pero no hay bueno, porque todos nosotros, y aún el predicador, todos nos estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestra condición de pecado. No hay bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Escritura. No hay buenos delante de Dios. Por eso el Señor le dice: no hay bueno. Qué tremendo mensaje, qué grande lo que dice el Señor Jesucristo y cómo habrá impactado el corazón de este hombre. No hay bueno. Quizá alguno ya se habrá desconectado del mensaje cuando escucha algo así, ¿verdad? Eso no es popular decir: no hay buenos, no hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso no es un mensaje atractivo, ¿verdad? Es como Judas, es como Juan el Bautista predicando a los religiosos fariseos, ¿verdad? Que iban al bautismo para justificarse a sí mismos. Y Juan les dice, los llama víboras, los llama serpientes, que pretenden que escaparán del juicio eterno. Me imagino los fariseos cómo se habrán sentido ofendidos por la palabra de Dios, ofendidos por el mensaje de Dios. Pero este hombre sigue adelante y le dice al Señor así: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces le dicta los 10 mandamientos. Le dicta lo que está en el Antiguo Testamento, el estándar por el cual muchos se miden delante de Dios. Yo hago todo esto y mire lo que le dice este hombre: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Soy un hombre recto, soy un hombre bueno, por así decirlo. Soy un hombre que he guardado los mandamientos de Dios. Soy un hombre que no he adulterado, que tengo una vida probablemente intachable, ¿verdad? Un hombre que dice la Escritura aquí: lo he guardado todo desde mi juventud. Este ha sido el esfuerzo de mi vida. Esto es lo que caracteriza mi vida. Y cuán difícil es predicar el Evangelio a personas que se consideran justas, personas que son buenas, personas que están sinceramente equivocadas. Me imagino al Señor ahí hablando a este hombre y este hombre presentando una vida intachable delante del Señor. ¿Cómo el Señor, cómo podemos convencer? Por eso oramos. ¿Cómo poder convencer y persuadir a alguien en esta hora que no es bueno, que no es, tiene una vida intachable? ¿Saben por qué? La respuesta es Dios. La respuesta es mirarnos delante del Señor. Usted me dirá: bueno, yo escuché la historia del hombre, del Mr. Eternity. Él sí que era pecador, ¿verdad? Él tenía una vida disoluta, él tenía una vida de alcohol, una vida de crimen. Pero yo no soy ese. Yo voy a la iglesia, yo me siento ahí a escuchar la palabra y qué bonito el mensaje, y qué bonito y todo lo que se dice, pero no alcanza a convencerme la palabra de que soy pecador. Bueno, sí, cometo algunas mentiras blancas, ¿verdad? No existen las mentiras blancas ni negras, son mentiras al fin del cabo, pero el Señor le dice, qué precioso lo que le dice el Señor Jesús. Dice, entonces Jesús, mirándole, le amó. Qué hermoso este versículo. Porque el Señor Jesucristo no le dice a este hombre: estás absolutamente equivocado, pecador, te vas al infierno. No lo condena, ¿verdad? He estado en reuniones donde se ha dicho de todos los pecadores, ¿verdad? Incluso se los ofende. El Señor no hizo eso.
El Señor le habló con gracia y lo amó, porque el Señor vio la sinceridad de este hombre. Estaba sinceramente equivocado. Y si hay algo que te quiero decir en esta hora, querido oyente, que estás sin Cristo, es que el Señor te ama. El Señor te ama. Dios es amor. Me acuerdo hace unos años, mi esposa Sonia es mi esposa, ustedes lo saben, estaba en la universidad y era tradición cuando Catalina y Daniel iban a la universidad que a visitarlo, a Sonia. Pasábamos a visitarlo porque veníamos del colegio, yo los pasaba a buscar al colegio. Entonces, Sonia tenía en su oficina una pizarra blanca, detrás de la oficina. Entonces, Catalina y Daniel solían escribir, dibujar, ¿verdad? Mientras esperaban a la mamá. Entonces, Catalina un día escribió su versículo favorito, según ella. Y su versículo favorito era que el Evangelio, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y, y entonces Catalina escribió ese versículo ahí en la oficina de la mamá en la universidad. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Sonia dejó escrito el mensaje y ahí estaba, en la oficina de Sonia. Y un día, Sonia entró a la oficina de Sonia un colega homosexual. Sonia tenía dos en ese tiempo. Él era declarada y abiertamente homosexual. Entonces se pueden imaginar qué hizo Sonia. Se puso de espalda al texto y lo ocultó y no dijo nada. No. Este hombre entra a la oficina, se sienta y venía con la determinación de hablar del texto que estaba detrás de Sonia. Y le pregunta y le dice a Sonia, ¿qué? Mira, noto que hay un versículo, hay algo escrito ahí. Y Sonia le habla. Y fue, hasta ahora decimos que fue un milagro del Señor. El hombre no se convirtió en ese momento, no estoy contando eso, pero fue un milagro del Señor, cómo el Señor guió la conversación. Porque no, Sonia no condenó a este hombre, por cierto, sino que le habló del amor de Dios. Y le dijo, y le habló de que el Señor lo ama. Y saben ustedes que cuando le habla del amor de Dios a este hombre le dice así, algo que no, hasta ahora nos acordamos con Sonia. Él dijo así, conozco a muchos cristianos y cuando me hablan, solo lo único que escucho es condenación. Yo no sabía que Dios era amor. No sabía que Dios me amaba aún a mí en mi condición, me ama. Bueno, Sonia le dice que el Señor aborrece su pecado, por cierto, y le predica el Evangelio. El Señor te ama. El Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. El Señor le amó. Si hay alguien escuchando este mensaje, el Señor te ama. Mirándole le amó, dice la palabra de Dios aquí. Entonces, mirándole le amó, que le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y ven y sígueme. El Señor no está diciendo aquí que la salvación se consigue ayudando a los pobres. El Señor Jesús no está diciendo aquí que, oh, da limosna a los pobres y entonces vas a ser salvo. No, el Señor está apuntando al problema principal de este hombre. Y el problema principal de este hombre es lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo que ya hemos leído, en el versículo 24. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Lo que este hombre, su gran problema, es el problema de todo oyente que está escuchando este mensaje y está en el corazón. Está en el corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están el foco y centro de tu vida? Esa es la idea. Lo que controla tus pensamientos y tu corazón. ¿Dónde está tu pasión? Lo que tú amas en realidad. Y lo que realmente este hombre amaba eran sus riquezas, más que la vida eterna. ¿Y saben qué? Más que el Señor Jesucristo que está ahí. Qué triste lo que estamos leyendo, porque este hombre en toda su sinceridad, en todo su anhelo por llegar a la vida eterna, en todo su deseo por entrar al reino de Dios,
despreció a aquel que le podía dar el acceso al reino de Dios. Y ese era el Señor Jesucristo. Ese es el Señor Jesús. Y en su ceguera espiritual no pudo ver que ahí estaba el que da acceso al cielo, el que es la puerta, el que es el camino a la vida eterna. Y la Escritura dice que se fue triste, se fue triste. Dice la Escritura aquí, y me conmueve cuando leo esto, dice la palabra de Dios, que cuando este hombre supo esto, dice en el versículo 22, pero él afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuántos hay que hoy escuchan el Evangelio de la palabra de Dios? Lo entienden, entienden que son pecadores perdidos, entienden que van a la condenación eterna y esta palabra les aflige, es pesada y se van tristes y dejan al Salvador. No quiero y no queremos que tú te vayas triste. Ayer en la reunión, ayer, porque para mí era domingo ayer, el gran tema era el gozo de Dios. El gozo. Cierto que en esta vida no tenemos gozo. Cierto que en esta vida no tenemos muchas veces gozo. Cierto que muchos de los que escuchan este mensaje tienen muchas razones para no estar gozosos. Pero la palabra habla de un gozo que es espiritual, que es permanente, que es eterno. Y ese gozo solo lo tienen los hijos de Dios. Este hombre se fue triste. No hay seguridad. No, la vida no vale, no tiene sentido sin Cristo. Y este hombre, con todas sus posesiones, cuán difícil le fue, hizo todos los esfuerzos, pero estaba lejos. Como otro hombre que buscó al Señor de noche, ¿se acuerdan? Un hombre llamado Nicodemo busca al Señor y le dice, oh, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, si quieres entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y me imagino el shock, me imagino el impacto en el corazón de Nicodemo cuando escucha de este hombre más joven que él, aproximadamente 30 años, que le dice que está ciego y que está fuera del reino. Así muchos escuchan la palabra de Dios y se van tristes. Pero mire, vamos a hablar lo positivo. ¿Cierto que es difícil? Les voy a decir una cosa, escuchen todos los que están prestando atención a este mensaje. Es imposible para el hombre ser salvo. Algunos dirán, nos estamos equivocando, ¿verdad? Escúchelo bien. En nuestros esfuerzos es imposible acceder a la vida eterna. Con nuestros méritos es imposible, absolutamente imposible. Entonces, requerimos el auxilio de Dios. Y ahí vienen las buenas nuevas. Acompáñenme, den vuelta a la hoja y se van a dar cuenta de un tremendo contraste. En la misma sección, cuando el Señor Jesucristo habla de lo imposible que es para el hombre volverse a Dios, lo imposible que es para un hombre tener la vida eterna, Marcos nos ilustra lo posible, lo imposible, mejor dicho. Marcos 10:46. Dice así. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos, Jesús y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es maravilloso. El Evangelio es maravilloso. Es la buena nueva. Lo que no pueden hacer psicólogos, psiquiatras, sociólogos,
lo que no puede hacer la educación, lo que no pueden hacer los gobiernos de derecha o de izquierda o de centro o de cualquier lado, lo que no puede hacer la gran potencia del mundo, lo que no puede hacer el hombre, lo hace Dios. Cambia vidas, le da a usted la entrada al cielo, a la vida eterna. Y el gran contraste es entre este hombre rico, que se fue porque tenía muchas riquezas, que lo había hecho todo, fíjense ustedes, oh, qué grande, que había ocupado su vida en cumplir los mandamientos de Dios y confiando en esto, en su religión y confiando en sus riquezas, no pudo entrar al reino de Dios. Se fue triste. Pero qué contraste con este hombre mendigo a la orilla del camino, que no tenía riquezas, que no tenía ningún mérito, que no tenía nada para comprar la vida eterna. ¿Y saben qué? Siguió a Jesús en el camino seguro de tener la vida eterna. Noten ustedes que este hombre al principio está mendigando, se da cuenta en el versículo 46, está junto al camino mendigando y termina la sección en el versículo 52 con Jesús en el camino. Uno de mis himnos favoritos es cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hermanos y oyentes, lo que hace el cambio no es la religión. Lo que hace el cambio no son esfuerzos humanos, no es el esforzarse en términos de religión, o tener mayor inteligencia, o tener más riquezas, o tener más cultura. Lo que hace puro al hombre, lo que justifica al hombre es Jesús. Es el Señor Jesucristo. Es Él muriendo en la cruz, derramando su sangre. No hay justicia en nosotros. ¿Cómo lo podemos decir? Cómo yo siento cuando predico y veo a los predicadores, cómo lograr el poder entrar en la mente de los oyentes y convencerlos por el Espíritu Santo que no hay justicia en nosotros, que son, como dice el profeta, nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Así era este joven delante de Dios, trapos de inmundicia. Nuestros pecados son como trapos de inmundicia, nuestras justicias, nuestros mejores esfuerzos delante de Dios son como este hombre ciego. Noten, no tenía nada. Era ciego, era mendigo, estaba junto al camino. Pero a diferencia del rico, ¿sabe lo que hizo? ¿Sabe cuál fue la gran diferencia? La gran diferencia es esta, escúchelo bien. Cuando estaba junto al camino, escuchó que la multitud venía y en esa multitud se le dijo que venía Jesús. Y él hizo, y él supo que esa era su oportunidad para ser salvo. Era la oportunidad. ¿Se imagina usted, la otra vez, cuando predicaba de esto, un hermano me dijo, se acercó después de la reunión y me dijo, ¿se imagina usted, hermano, si el Señor hubiese pasado por otra calle? Pero el Señor pasó por esta calle, donde estaba Bartimeo, el ciego. Y cuando Bartimeo sabe que Jesús viene, utiliza todo lo que tiene, convencido de que es aquel que viene, que le puede dar la vista, es ciego, y clama con todo su corazón, clama con todas sus fuerzas, en medio de la multitud, del bullicio de la multitud. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerda de Arthur Stace o del Señor Eternidad? ¿Se acuerda de lo que él clamó? Clamó en el año 1930 cuando escuchó el mensaje del Evangelio. Señor, ten misericordia de mí.
El Señor escuchó a Arthur Stace como escuchó al ciego Bartimeo. Que el Señor Jesucristo se detiene. ¿Saben ustedes que siempre que he predicado este versículo me llena de gozo que el Señor Jesucristo se detiene en el camino por un pecador? Se detuvo el Hijo de Dios en su camino a la cruz para atender a la voz de un pecador. Cuán importante es un pecador para el Señor Jesús. Cuán importante es alguien que está perdido para Él. Como Él miró al joven rico, se detiene para escuchar a Bartimeo. Bartimeo le dice, Jesús, Jesús, hijo de David. ¿Se dio cuenta del detalle? Ya lo hemos dicho en otra ocasión. Se le dijo que Jesús Nazareno venía, pero no le dice Jesús Nazareno, ten misericordia de mí. Él le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Para Bartimeo, Jesús es rey. Donde otros ven el Nazareno, Bartimeo ve al rey. Donde otros ven a alguien, puede salir de Nazaret algo bueno, Bartimeo ve al Hijo de Dios, ve al Rey de Israel. Y eso se llama fe. Lo que salva, lo que da vida eterna, es fe en Jesús. El Señor Jesucristo le dice, noten ustedes, hace detener. Y entonces dice el versículo que entonces dice, entonces deteniéndose Jesús mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama, te llama. Oh, qué grande es el Evangelio. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Qué amor de Dios, amor sin medida. Que aún utilice siervos como este, instrumentos como este, débiles, sin poder, para llamar pecadores. Y utilice este instrumento tecnológico, ¿verdad? Para seguir llamando hombres y mujeres al arrepentimiento. Te llama. ¿Se acuerda que el Señor llamó al hombre rico? ¿Se acuerda que lo llamó? Le dijo, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Ven, esta es tu riqueza, sígueme, cree en mí, sígueme como el maestro, sígueme. Entre paréntesis, el Señor iba a la cruz. Sígueme, sígueme en este camino, identifícate conmigo, sígueme. Y el hombre rico se fue. Pero Bartimeo no se fue. Bartimeo no se fue. El Señor lo llamó, dejó su capa, dejó todo lo que era un obstáculo en su vida, aquello tan humilde, y fue al Salvador. Y el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Oh, yo quiero un auto, quiero una casa, quiero una vida cómoda, quiero una regia vida, ¿verdad? Quiero tener la seguridad, etcétera. Pero este hombre, dice la palabra de Dios, que dijo, tu fe te ha salvado, que recobre la vista. Señor, quiero ver. Señor, quiero ver. Quiero ver. Que sea ese el deseo de los que escuchan este mensaje de la palabra de Dios. Es el Señor Jesucristo. Y termino. Es Él. Es Él. Y usted me dirá, ¿por qué Él? ¿Por qué Él da vida eterna? Escuche bien. Porque Él da vida. Porque Él murió. Y usted me dirá, no entiendo cómo Él da vida si Él murió. Porque Él da la real vida. La vida que es eterna. La vida que es eterna porque el autor de la vida murió en la cruz. Murió por pecadores perdidos. Murió por aquellos que no tienen ninguna esperanza. No tienen ninguna posibilidad de tener la vida eterna. Él da vida porque Él murió en la cruz. Porque Él derramó su sangre en la cruz. En Él está la vida, dice Juan. El que cree en el Hijo tiene la vida.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Cristo hay vida y la vida en abundancia, dice él. Vida eterna, seguridad de vida eterna, no basado en obras, porque Él lo hizo todo. El hombre lo único que tiene que hacer es postrarse ante el Salvador. Señor, no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Mis justicias son inmundicia delante del Señor, delante de ti. Me arrepiento de mis pecados. No hay bueno, solo tú. Ten misericordia de mí. Y le aseguro que al corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Si hay alguien escuchando este mensaje en esta hora, el Señor te llama. El Señor te llama. El Señor te llama. No hagas como el rico que confió en sus riquezas y se fue triste. Se fue triste. Dejó al Salvador. Sé como Arthur Stace o Arturo Stace, que escuchó el mensaje del Evangelio por allá al año 1932 y se convirtió al Señor Jesús y dijo: Señor, ten misericordia de mí. El Señor, tal como se detuvo por el clamor de Bartimeo, se detuvo por el clamor de aquel hombre pequeño en Sydney en 1930 y se ha detenido y ha prestado atención al clamor de muchos de los que están escuchando este mensaje y del que hablan. Él me salvó, me perdonó, me dio vida eterna. El Señor tiene vida eterna, el Señor resucitó de entre los muertos, está sentado a la diestra de Dios y Él es la garantía de que hay vida eterna. Él es la garantía, la certeza de que hay vida eterna, hay vida en Jesús, hay vida eterna. El Señor te llama, que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, qué preciosa es tu palabra. Qué precioso es saber que en el Señor Jesucristo hay vida eterna. Él es la vida. Él dijo: yo soy y nadie más. Yo soy y nadie más de la vida eterna. Yo soy la vida. En el Señor Jesucristo hay vida, vida de Dios, vida abundante. Solo en Él. Y esa vida alcanza al cielo. Él dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Padre Celestial, y esa vida hemos visto en tu palabra que no se consigue con méritos humanos. No hay esfuerzo, no hay mérito, capacidad humana que nos permita alcanzar eso, porque somos pecadores, porque no hay bueno, Señor. Pero vemos a este hombre ciego que clamó misericordia, que clamó por misericordia. El Señor le dio salvación, lo hizo ver y lo siguió en el camino. Padre, oramos si hay alguien en esta hora sin Cristo, que pueda, Señor, estar sin descanso hasta que el Espíritu Santo lleve paz al corazón de alguien en esta hora. Padre, el Señor, tú llamas. Qué precioso. Nos te adoramos, oh Dios, porque hasta ahora la puerta, la salvación está abierta para el pecador. El Señor llama. Te damos gracias, Señor, los que somos tus hijos, porque un día nos llamó y, como dice el apóstol, obedecimos a tu palabra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Te damos gracias, oh Dios. Bendecimos tu nombre en esta hora por el Evangelio, por este gran honor que tenemos de presentar y de anunciar el Evangelio de Dios. La gloria solo a ti, en Cristo Jesús. Amén.